Bueno, jóvenes, espero se encuentren ustedes bien. Les habla su profesor Humberto Vergara. Bueno, muchachos, como habíamos quedado, el día jueves les iba a mandar este link, esta clase, para que pues vayamos instruyéndonos. Recuerden que vamos a culminar el día sábado, por eso les tengo esta información importante. El primer punto es que el día sábado las clases serán presencial e iniciarán a las 8 de la mañana con salida a almorzar a las 12:30 y vuelta a la 1:30, con los respectivos descansos obviamente de cada jornada. Deben llevar ese día 3.000 pesos para el material que se va a utilizar y los exámenes y talleres que se van a desarrollar. Ese día vamos a hacer, los exámenes lo vamos a hacer tipo de taller, pero se necesita el material pues para que ustedes tengan la ayuda. Y por favor ponerse a paz y salvo con el módulo para que no nos llamen la atención. Ya estamos un solo módulo de terminar. Recuerden que nosotros terminamos con implementar 2, en el cual vamos a tener la salida a los campanos con el favor de Dios, hacer básico en evacuación y rescate. Entonces, para que no nos pongan inconveniente o en el caso mío a mí no me llamen la atención, pues la idea es que ustedes se pongan al día, porque recuerden que si no se ponen al día, pues puede haber trabas y con el grupo, porque pues obviamente no saldría rentable, pero con el favor de Dios, pues ustedes poniéndose al día, no habría inconveniente en que termináramos juntos el último módulo. Entonces les agradezco, pues tengan en cuenta eso. Bien, comenzamos ubicándonos en lo que dimos la clase anterior. No voy a hacer un resumen, sino solamente donde terminamos voy a avanzar. Habíamos hablado que cuando hay empresas que tienen 10 o menos trabajadores y clase de riesgo 1, 2 y o 3, entonces deben cumplir 7 estándares según la resolución 0312. Si tienes de 11, perdón, a 50 trabajadores y tienes igual riesgo 1, 2 o 3, entonces el número de estándares es 21. Aquí cambia, aquí es de 10 o menos, aquí de 11 a 50. Si tienes unas unidades de producción agropecuaria, es decir, una UPA, que también sean de riesgo 1, 2 y o 3, entonces se deben cumplir con mínimo 3 estándares. Si tienes más de 50 trabajadores, no importa el riesgo que tú tengas, siempre vas a cumplir 60 estándares. Y no importa el número de trabajadores, perdón, acá era, si tienes más de 50 trabajadores, no importa el riesgo, siempre vas a cumplir 60 estándares. Mientras que acá es que no importa el número de trabajadores, si tienes riesgo 4 o 5, también te toca cumplir los 70 estándares. Entonces el sábado anterior habíamos quedado aquí, donde yo les expliqué cómo era que se verificaba y qué se necesitaba para cumplir cada uno de esos requisitos o estándares que pedía la resolución 0312, en el caso de que fueran 10 o menos trabajadores y riesgo 1, 2 y 3. Ahí yo lo expliqué, sí, cada uno de ellos, ustedes lo copiaron, que espero que lo hayan leído, ¿no? Porque eso no es nada más para que tengan la información. Y llegamos, por ejemplo, cuando tenemos una UPA o unidad de producción agropecuaria con 10 trabajadores o menos y que sea de riesgo 1, 2 o 3. Entonces, en este caso, ya van a ser solo 3 requisitos. Entonces, ahí voy a seguir la clase. El primero, identificar los peligros en el marco de los procesos productivos de la unidad de producción agropecuaria, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. Entonces, como yo les he venido enseñando, muchachos, para que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo funcione, la piedra fundadora, es decir, sobre lo que se va a sostener ese sistema de gestión, o la materia prima que se va a necesitar, es la aplicación de la GTC 45. Recuérdense que ahí está la matriz de riesgos o peligros. Entonces, aquí cuando nos habla de identificar los peligros en el marco de los procesos, entonces aquí está hablando de que tenemos que desarrollar la matriz y ver los controles que podemos utilizar, pues valga la redundancia, para controlar los riesgos o peligros a los cuales se están exponiendo nuestros trabajadores. También dice desarrollar actividades enfocadas a prevenir la presencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales.
Entonces, recuerden que yo les había enseñado que ustedes tienen que buscar es tratar de que las lesiones a causa de accidentes de trabajo y las enfermedades laborales no se presentaran. Y si se presentan, en la medida de lo posible, que sean pocas o que sean las menores posibles. Esto porque porque pues ese es nuestro objetivo principal. Entonces, varias cosas tenemos que tener en cuenta aquí. Cuando decimos desarrollar actividades enfocadas a prevenir, nosotros tenemos que, por ejemplo, capacitar al personal en lo que es la identificación y la prevención de actos y condiciones inseguros, ¿sí? Y también, por ejemplo, el identificar, reportar para controlar lo que son los incidentes de trabajo. Cuando nosotros hacemos eso, controlamos lo que son actos y condiciones inseguras, es decir, evitamos que los trabajadores los cometan o que las condiciones inseguras las identifiquen y las reporten, ¿sí? Y los incidentes de trabajo como tal, entonces nosotros tenemos la oportunidad pues de controlar todo eso para que no se dé el hecho de que al no controlar el incidente sea pues circunstancial que la próxima vez que se vuelva a presentar, entonces genere un accidente. Entonces es importante esa parte ahí. También dice proteger la seguridad y la salud de las personas que desarrollan actividades productivas en la unidad de producción agropecuaria. Entonces, eh, nosotros podemos hacer muchas actividades, pero para protegerlas, pues tenemos que verificar eso. ¿Cómo? Tratando de aplicar las contenciones que se encontraron aquí. Es decir, por ejemplo, necesitamos protegerlas con uso de elementos de protección personal, entonces ellos tienen que tener elementos de protección personal, principalmente enfocado en la unidad de producción agropecuaria. Por ejemplo, si vamos a trabajar y ahí hay eh, mucha humedad en el piso, mucho fango y eso, entonces ellos tienen que tener unas botas, ¿sí? Que eviten que se expongan a ese tipo de terreno y que evite, por ejemplo, el crecimiento de hongos, bacterias en sus piernas, etcétera, etcétera. Entonces ya es específico en cuanto a las actividades que se desarrollan en la unidad de producción agropecuaria. Para el caso de que sean estándares para empresas de 11 a 50 trabajadores y riesgo 1, 2 o 3, ya aquí el número va a aumentar. Como vimos anteriormente, va a dar hasta 21. Entonces les voy a ir explicando uno a uno cada uno de ellos, porque ya el de 7 ya se los expliqué, pues más caído lo tienen escrito. Entonces acá es para que sepan de qué va, ¿sí? Entonces para que no estén como que en el aire cuando vean esto, en el material lo vamos a tener uno a uno. Entonces por eso es que les pedí pues el dinero para poderle llevar las copias. Entonces el primer ítem es la asignación de una persona que diseñe el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que esta persona ya tiene que tener pues un título de tecnólogo profesional o puede ser un profesional con posgrado. Recuerden que los posgrados son especialidad, maestría y doctorado. Y esta persona, estos conocimientos, estos posgrados obviamente tienen que ser en el área de seguridad y salud en el trabajo. La persona tiene que tener el curso de 50 horas del SENA, ¿ok? En seguridad y salud en el trabajo. Que cuando estemos allá, el, el próximo sábado, con el favor de Dios, creo que sí nos va a rendir algo el tiempo y ahí vamos a las personas que quieran hacer este curso. Yo me voy a llevar el computador y la idea pues es que tengan listo lo que es el usuario y la clave del Sofía Plus para que lo pueda pues inscribir. Y yo me inscribo en en el de 20 horas. Acuérdense que nosotros habíamos platicado eso y yo les voy a pasar el material para que lo puedas hacer. Es decir, la idea no es que copies y pegues o simplemente mandes, porque los instructores tienen un programa que se encarga de verificar si lo que tú estás mandando es original o te estás copiando de alguien. Entonces,
Es bueno que tengas eso en cuenta, así que ese día no es que vayas a corregir las cosas, sino que ese día ya lleves los datos de usuario y contraseña listos que sirvan para el Sofía Plus. Como observación adicional, eh, trata de que si tienes el usuario todavía con tarjeta de identidad y ya tú eres mayor de edad, tienes que hacer las gestiones en el SENA para que te cambien eso. Entonces, para que no tengas, perdón, ningún inconveniente con las certificaciones, eh, te pido ese favor porque si no vas a tener inconvenientes con las certificaciones que se te generen. Bueno, muy bien. Entonces, dos, la asignación de recursos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los recursos van de todos los tipos, recurso humano, recurso económico, ¿sí? El tiempo, los espacios. Por ejemplo, los equipos, para cuando vayamos a trabajar lo que es planes de emergencia en el sistema de gestión, nos vamos a encontrar que necesitamos, por ejemplo, botiquines, camillas, extintores. Entonces, para eso se necesita un recurso económico para poderlo comprar. Entonces, son ese tipo de recursos, necesitamos recursos. Eh, Tres, afiliación al sistema de seguridad social integral. Recuerda que ya habíamos platicado eso, yo se los expliqué. Es decir, que todos los trabajadores tienen que estar afiliados a la ley 100, es decir, que deben pagar salud, pensión, riesgos laborales, etcétera. Y esto se corrobora a través de la pila. La pila, recuerden ustedes que es la planilla integrada de liquidación de aportes. Entonces es muy importante que nosotros en este apartado 3 corroboremos que cumplimos con el estándar al identificar que todos los trabajadores están pagando su pila y la pila sea correcta. ¿Cómo así? Es decir, que por ejemplo, si estamos en riesgo 3, aparezca que está cancelando como riesgo 3, no como riesgo 1. O si estamos en alto riesgo, es decir, riesgo 4 o 5, no lo vayan a poner como riesgo 3, como para ahorrarse unos pesos la empresa, ¿no? Entonces hay que estar correctamente afiliados. En el punto 4 dice conformación y funcionamiento del COPAS. Recuerden que el COPAS es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, en este caso, como hay más de 10 trabajadores, entonces ya automáticamente por ley necesitan un COPAS. Entonces, recuerden que nosotros en el módulo de asistir uno tuvimos el trabajo en el cual yo les enseñé a cómo se elige el COPAS dependiendo del número de trabajadores, eh, cómo se hacen las actas, las votaciones, etcétera. Y luego pues viene la formación del COPAS. Entonces, es muy importante que en estas empresas por ley ya exista el COPAS. En el apartado número 5 dice conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, perdón, o COCOLAB, que también lo habíamos trabajado, que tenía pues unas diferencias de elección en cuanto al COPAS y el Comité de Convivencia Laboral, que no se elegía igual y que había que tener en consideración procesos que se hayan abierto con algunas de aquellas personas que quieran ser parte pues, de este tipo de comité. Bien, también en el apartado 6 dice programa de capacitación. Acuérdense que también habíamos trabajado, yo les mandé a hacer una actividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de programas de capacitación, tenemos que capacitar a los trabajadores de acuerdo, por ejemplo, a riesgo peligro. Entonces, ahí va por lo menos una capacitación. Capacitación en cuanto a actos, condiciones inseguras e incidentes de trabajo. Puede ser capacitaciones en cuanto a brigadas de emergencia, eh, etcétera. Es decir, todas las capacitaciones necesarias para la empresa, nosotros pues tenemos que hacer un programa. Un programa es llevar un cronograma, poner las capacitaciones en un orden lógico, eh, que sea pues sensato. Por ejemplo, no podemos poner todas las capacitaciones que necesitamos en la empresa, no la podemos poner, por ejemplo, todas en una semana,
¿Por qué no lo podemos hacer? Porque eh, obviamente el dueño de la empresa o el que lo está gestionando, el administrador, va a decir, ajá, y mi personal lo necesito para trabajar, no para estar capacitándolo. Entonces, por eso uno generalmente presenta lo que es un plan de acción, es decir, tú presentas el programa de capacitaciones. Este programa es evaluado de acuerdo a los tiempos, las temáticas y eso, y la capacidad que tiene la empresa para, por ejemplo, contratar personal externo para las capacitaciones o externos para estas capacitaciones, y así pues se contrata. ¿Sí? Se puede dar el visto bueno. No es como que tú apareciste con un plan de acción donde está el programa de capacitación mes a mes, semana a semana, y ya a fuerza se te tiene que aprobar. Tienes que tener en cuenta también en este caso las fechas especiales, los meses especiales. Por ejemplo, si tú estás trabajando en una empresa donde su producción máxima está en los meses de diciembre, noviembre, diciembre. Entonces, ahí es donde en teoría tienes que tratar de hacer menos capacitaciones porque los trabajadores van a estar mucho más tiempo ocupados realizando trabajo. Bien, sigamos. Dice política de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a eso, recuerden que en los indicadores estructurales nosotros habíamos hablado que son aquellos que son los que sobre los que se monta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por lo tanto, la política tiene que ir sí o sí en los estándares mínimos para empresas de este tipo. ¿Por qué? Porque desde ahí parte todo lo demás. Si no tenemos política, no tenemos cabeza. Es decir, no se está mostrando a los trabajadores y a los interesados lo que la empresa pues eh, quiere hacer en cuanto a seguridad y salud en el trabajo para pues sus trabajadores y para las personas, usuarios o clientes que puedan hacer parte de la empresa, ya sea recibiendo servicios o recibiendo productos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ya nosotros pues hemos trabajado lo que es la política de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos el plan anual de trabajo. El plan anual de trabajo lo vamos a trabajar un poco más adelante, así que no voy a explicarlo mucho. Entonces paso al siguiente. Dice archivo y retención documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en el archivo y retención documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues tienen que estar las carpetas de todo lo que se necesita, pues, en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, los formatos de listas de chequeo, eh, los formatos de los exámenes que se le hicieron a los trabajadores, de los accidentes de trabajo, que es las investigaciones. Es decir, tú tienes que tener prácticamente una carpeta para cada cosa. Entonces ahí tienes que también mostrar cómo es que se lleva, es decir, cuando entra un nuevo archivo, cómo lo vas a apuntar para que sepas que siempre está ahí. Tenemos también la descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud. Recuérdense que nosotros habíamos trabajado también esto cuando hablamos de los histogramas de frecuencia, es decir, por ejemplo, cuántos hombres, cuántas mujeres había en nuestra empresa, este, cuáles eran los rangos de edad de los trabajadores de nuestra empresa, tanto en hombres como en mujeres, cuáles eran las tendencias en cuanto a enfermedad común y enfermedad laboral que estos presentaban. También pues la descripción sociodemográfica tiene que ver con, por ejemplo, el estrato social, ¿sí? Entonces todo eso también tiene que estar pues ya eh, describiendo pues cuáles son las personas que están trabajando con nosotros. Eh, 11 actividades de medicina del trabajo y prevención y promoción de la salud. Entonces recuerden que pues en estas actividades uno lo que trabaja es evitar que el trabajador se lesione, se enferme, mantenerlo motivado, controlado en ese respecto, que su salud se mantenga o mejore. Ahí es donde pues trabajamos las posiciones enfrente de un computador,
eh, también trabajamos actividades de PIP, también trabajamos lo que eran pausas activas, eh, también pues hemos trabajado en las actividades de PIP, hábitos y estilo de vida saludable, ¿sí? Cómo levantar cargas. Entonces toda esa parte pues está ahí, es decir, cómo vamos a hacer para que la salud de nuestros trabajadores se mantenga o aumente. Bien, en la 12, evaluaciones médicas ocupacionales. Recuerden que las evaluaciones médicas ocupacionales tenemos eh, de ingreso, periódicas y de egreso. Entonces es muy importante pues que éstas se mantengan y vayan acorde a el trabajo y el nivel de riesgo que se va a exponer el trabajador. En el número 13 tenemos restricciones y recomendaciones médicas laborales. Entonces, en cuanto a las restricciones y recomendaciones médicas laborales, son aquellas que pues una vez presentado ante el médico ocupacional el cargo que se necesita y cuáles son las características que éste puede o debe tener, entonces ahí el médico laboral va a dar unas restricciones y unas recomendaciones. Por ejemplo, si va a trabajar en altura, tiene que tener cierto peso, entonces como está un poquito gordo, una recomendación puede ser bajar de peso. eh, Otra recomendación puede ser que la persona cuando va a trabajar, como tiene lentes, pues hacer uso constante de los lentes, pausas activas, ¿sí? Entonces para que pues funcione bien durante el desarrollo de su trabajo. En el 14 dice reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces ahí es donde están pues ya como tal los formatos como son el FURAT y el FUREL. Recuerden que el FURAT es el formato único de reporte de accidentes de trabajo y el FUREL es el formato único de reporte de enfermedades laborales. Entonces debe haber pues una carpeta para cada uno. En el 15, investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales. Entonces, no recuerdo en qué módulo se les enseñó cómo hacer la investigación de accidentes de trabajo. Trabajamos con los 5 porqués. Arrancábamos, por ejemplo, de la pérdida, después el evento que causaba la pérdida y después íbamos a las causas, tanto eh, eh, las causas inmediatas como las causas básicas. Las causas inmediatas, recuerden que eran los actos y las condiciones inseguras, esas eran las inmediatas, y las básicas había que tener en cuenta los aspectos o factores personales y los factores de trabajo. Entonces, esa parte de investigación y todo eso tiene que estar también en una carpeta de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales cuando sean diagnosticadas como laborales, es decir, si una persona del lugar de trabajo está presentando síntomas que son propios de una enfermedad laboral, pero al momento de evaluarla los médicos indican de que no es una enfermedad laboral o su origen no es laboral, entonces no se tiene que tener investigación de eso, porque pues, obviamente ya fue dictaminado por profesionales del campo de la salud de que no es laboral. Y en 16, identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. Entonces aquí trabajamos lo que es la matriz de riesgos y peligros, la GTC 45. Recuerden que ese es el pilar para que funcione bien el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces lo que no podemos en este caso identificar y medir, no lo podemos controlar. Lo que no podemos controlar, no lo podemos mejorar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En el 17 tenemos el mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. Entonces ahí tenemos que tener pues el cronograma de mantenimiento de las instalaciones, los equipos, las máquinas y las herramientas con preferiblemente las especificaciones originales que traen estas máquinas, estas herramientas. Es decir, no es como que a mí se me ocurre que el mantenimiento se tiene que hacer cada 3 meses, cada 4, no. Es dependiendo de lo que ahí diga en el manual.
Ahora que si el manual indica 6 meses, pero usted lo hace en 5 meses, entonces usted está mejorando en cuanto al mantenimiento preventivo, ¿no? Recuerden que el mantenimiento puede ser preventivo, es decir, antes de que pues, se vaya a dañar, puede ser correctivo, que es cuando ya se dañó, perdón, y entonces, pues en este caso hay que tener una carpeta donde tengan todos los mantenimientos para verificar que las máquinas están recibiendo mantenimiento en los debidos tiempos, según el manual. Si estas máquinas no tienen el mantenimiento en su debido tiempo, entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos fallando y eso está generando condiciones inseguras para los trabajadores de la empresa. Eh, en el número 18 tenemos entrega de los elementos de protección personal, EPP, y capacitación en uso adecuado. Recuerden que nosotros hemos trabajado algo que se llama matriz de EPP. En esa matriz de EPP están todos los elementos de protección personal o también llamados EPI, elementos de protección individual, que necesitan los trabajadores para determinados trabajos. Por ejemplo, ahora que vieron el diplomado de trabajo en altura, ustedes pues se dieron cuenta que para trabajar en altura se necesita un arnés y ese arnés tiene que tener todo ok, las eslingas tienen que abrir y cerrar bien, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente se le tiene que entregar al personal según la matriz de EPP, los EPP, sino que también a su vez se le tiene que hacer capacitaciones en el uso y mantenimiento y almacenamiento de esos EPP. ¿Sí? Recuerden, como ya yo les enseñé a hacer capacitaciones, les enseñé desde el saludo hasta la despedida final. Entonces eso lo tienes que hacer sin olvidar una cosa muy importante, las evidencias. Recuerden que las evidencias pueden ser de video, ¿sí? Puede ser de fotográficas, puede ser también evidencia, pues la más utilizada es la lista donde aparezca pues el título de la capacitación, el objetivo de la capacitación y las personas responsables de la capacitación junto con los participantes, claro está, y la firma que confirme que ellos estuvieron en esa capacitación. Es muy importante en cuanto a estos muchachos que no lo olviden. Por eso es que lo estoy haciendo de esta manera para que ustedes vayan recordando todo lo que hemos aprendido y cómo se aplica. En el 19, la prevención y preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, para eso recuerden lo que son eh, el plan de emergencias. Nosotros para poder actuar en cuanto a emergencias necesitamos un plan. Un plan es un documento escrito donde está el paso a paso a realizar en caso de emergencias. Entonces, en ese plan debe haber el paso a paso para emergencias, por ejemplo, tipo terremoto, para una emergencia como un incendio, para emergencia como una explosión, para emergencias como una fuga. Entonces ya está el paso a paso que vamos a seguir para poder pues salvaguardar la vida de las personas que están trabajando con nosotros, usuarios o clientes que estén con nosotros y los vecinos. En cuanto a la brigada de prevención y preparación y respuesta ante emergencias, pues obviamente ya ahí es más específico, porque tú puedes tener el plan, es decir, donde está el documento escrito, pero usted tiene que desarrollar como mínimo 3 brigadas de emergencia. Esas brigadas están la brigada contra incendios, la brigada de evacuación y la brigada de primeros auxilios. ¿Sí? ¿Para qué? Para en caso de emergencia pues poder solventar. ¿Sí? En caso de un incendio ya tenemos pues obviamente a las personas que lo van a contrarrestar. Si tenemos por ejemplo que evacuar al personal, ya tenemos pues la brigada de evacuación. Y si alguien sale lesionado por a causa de pues la emergencia, para eso tenemos la brigada de primeros auxilios. Entonces, pues eso tiene que estar, recuerden que yo les enseñé el paso a paso para poder formar las brigadas de emergencia y que estas tienen que ser capacitadas por entes de respuesta como son los bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil y que pueden ser entrenadas por ustedes porque ustedes ya tienen esos conocimientos también.
pero esos son entrenamientos o prácticas, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando aprendemos evacuación y eso, lo aprendemos con la Cruz Roja, los bomberos, la defensa civil, pero nosotros después hacemos simulacros de evacuación para que se vayan conociendo los puntos de encuentro, pero esos son entrenamientos como tal, no son capacitaciones. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Por último, la revisión por la alta dirección, es decir, se tiene que demostrar cada cuánto tiempo se van a hacer las revisiones y la rendición de cuentas por parte de las personas líderes en el área de seguridad y salud en el trabajo, y la alta dirección lo va a revisar para ver cómo va. Entonces, pues de ahí pues ya lo que salga, ¿no? Es decir, si la persona está conforme, el dueño de la empresa, con el trabajo, pues se continúa, si no, pues puede haber incluso cambio en el personal o puede tomar otra decisión diferente, puede contratar a otra persona para que apoye, etcétera. Muchas cosas pueden pasar ahí. Entonces, ese era para cuando era 21. Yo les mostré ya cuando eran 7, cuando eran 3, cuando eran 21, y ahora vamos a ver cuando son 60, ¿sí? Pero esas cuando son 60, acuérdense que es cuando tú tienes más de 50 trabajadores y más de 50 trabajadores y o riesgo 4 o 5, ¿sí? Entonces ya pues ahí sí eh, necesitas pues aplicar las 60 como es los 60 ítems. Entonces, vamos a mirar cada uno de ellos. Yo les voy a mandar al grupo no solamente este link para que vean la clase, sino que también les voy a mostrar o les voy a enviar eh, la resolución 0312 para pues que tengamos todo lo que necesitamos respecto de este tema. ¿Ok? Entonces, algunos se los voy a poner a investigar para, pues, obviamente, una parte de trabajo mío, una parte de trabajo de ustedes. Y pues aquí comencemos. Dice: asignación de una persona que diseñe e implemente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerda que ya como es riesgo 4 o 5, entonces ahora tiene que ser un profesional. eh, Tiene que, como es que ser profesional en seguridad y salud en el trabajo. O tiene que tener un posgrado, o sea, una especialidad, una maestría o un doctorado en el área, y tiene que tener obviamente el curso de 50 horas, ¿no? Asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Y aquí se va a asignar pues, a cada persona líder de procesos, responsabilidades acerca de los objetivos que se buscan en las áreas, eh, para que no haya accidentes de trabajo ni enfermedades laborales. Asignación de recursos para el sistema de gestión, ya pues esa parte la expliqué. Recuerden que tiene que haber un recurso económico, tiene que haber el recurso humano, si se necesitan espacios, por ejemplo, brindar oficinas para las reuniones del COPAS, etcétera. Entonces, esa asignación de recursos se tiene que hacer ahí. El número 4 tenemos afiliación al sistema de seguridad social integral. Entonces ya lo habíamos platicado anteriormente, que se demuestre que la empresa está cumpliendo con la ley 100, pago de salud, pensión, riesgos laborales, entre otros. Es decir, que se tiene que corroborar a través de la pila que los trabajadores están pues debidamente, en este caso, afiliados al sistema, y que están pues pagando, en este caso la empresa, pagando el riesgo al cual se están exponiendo. Bien, el 5, identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial. En este caso, mi estimado, funciona así, mira. Como supongamos que tenemos una empresa que tiene más de 50 trabajadores y tiene riesgo 1, 2 o 3, pero resulta que también puede ser que en un momento dado presenten un riesgo 4 o 5. Es decir, que se tienen que hacer
trabajos de riesgo 4 o 5. Entonces, la empresa tiene que hacer lo siguiente. Para ese tipo de personas, obviamente tiene que pagarle el riesgo ese que él está corriendo en ese momento, el riesgo 4 o 5. Obviamente el pago por riesgos laborales en cuanto a ese trabajador va a ser mayor, ¿sí? Y también existen pues unas, ¿cómo decirlo? Una cotización de pensión especial, es decir, eh, para él posiblemente tienes que, pues en cuanto a la pensión, hay un cambio en el valor que se paga. O porque es que él posiblemente, dado el peligro que corre, tal vez no cotice ese número de semanas que se necesitan, pues hay un cambio en el valor que se vaya a pagar, ¿sí? O también hay unos para ellos, pues, ¿cómo decirlo? Unos pagos especiales, pues que obviamente van a servir para en caso de que no lo permita Dios, algo malo le pase, entonces, pues, los dineros que sean entregados por parte de la parte pensional, pues, sean diferentes, sean mayores debido al alto riesgo que estos tenían. 6. Conformación y funcionamiento del COPAS, ya lo había explicado anteriormente, entonces tienes que elegir el COPAS de acuerdo al número de trabajadores, cómo los elige el empleador, cómo los eligen los trabajadores, tienen que hacer actas, etcétera, etcétera. Capacitación de los integrantes del COPAS, recuerden que ellos tienen que ser capacitados en identificación de actos y condiciones inseguras, también incidentes de trabajo, investigación de accidentes de trabajo, es decir, toda capacitación que sea en pro de hacer cumplir todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, es importante que el COPAS lo tenga. Entonces es muy importante que estos eh, trabajadores, una vez hayan sido eh, seleccionados, pues se les dé la capacitación. 8. Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, para ellos también funciona lo mismo. Se va a conformar y se va a capacitar. Por eso es que el siguiente punto es el programa de capacitación anual. Es decir, que tú tienes que hacer un programa de capacitación en el año. Por ejemplo, hacer 12 capacitaciones. Esas 12 capacitaciones vas a capacitar a todo el personal en cuanto a riesgos y peligros a los cuales se exponen. Vas a capacitar al personal a prevención de actos y condiciones inseguras, reporte de incidentes de trabajo. Vas a capacitar al personal en cuanto a, ¿qué te digo yo? Mm, las brigadas de emergencia, etcétera. Vas a capacitar al personal del COPAS y del COCOLAB. Entonces, tú tienes que hacer el programa de capacitación anual. Recuerda, no puedes poner todo de golpe, porque el dueño de la empresa se va a oponer a que sea de esa manera. El dueño de la empresa en sí necesita que sus trabajadores sean productivos. O sea, si necesita la salud y necesita cumplir con la ley, pero también tienes que como que sopesar el hecho de que si ellos están en capacitación todo el tiempo, no son productivos para la empresa como tal. Entonces, eso ya lo había dicho, lo estoy repitiendo para que no se te pase por alto. Bien, inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo. Cada vez que entren trabajadores nuevos y anualmente se suele hacer la inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo. Esto se hace generalmente los primeros 15 días del mes de enero o en el mes de enero como tal, ¿sí? Porque ahí es donde pues hay cambio de personal y eso. Se llama inducción cuando por primera vez vas a tener capacitaciones en esas temáticas, señalizaciones, demarcaciones y eso. Y ya cuando por segunda, tercera vez, es decir, por más, no es tu primera vez, ya eso se le llama reinducción, ¿sí? Entonces, para que lo tengas en cuenta. 11. Curso virtual de capacitación de 50 horas en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto principalmente lo deben tener obviamente las personas que están en el área de seguridad y salud en el trabajo y también las personas que están en el área del COPAS. Entonces, es importante que tengan esta certificación. Recuerden que esta certificación
La brinda el SENA de manera gratuita, es virtual a través de su plataforma Sofía Plus. eh, o su página Sofía Plus, porque la plataforma ahora se llama Territorium, antes Blackboard. Y una vez hagas ese curso, a los 2 años tienes que actualizarte. Y lo tienes que actualizar a través de un curso de 20 horas. Si intentas hacer el curso de 50 horas de nuevo, el sistema te rechaza porque te dice que ya tú hiciste ese curso. Entonces, no te lo deja hacer de nuevo. Tienes que hacer el de 20 horas de actualización. Entonces, como les decía, con el favor de Dios, el día sábado, eh, pues el tiempo no, nos va a dar, pues Dios nos va a dar la oportunidad y con el tiempo que vamos a tener, los que quieran inscribirse, como no somos muchos, somos como 12 personas, este, vamos a tratar de inscribirnos. Yo voy a ver si me inscribo, pero en el de 20 horas, porque el de, ¿cómo es? El de 50 horas ya no lo puedo hacer. La última vez que intenté hacerlo, me salió eso. Entonces, para que lo tengas en cuenta. El número 12, política. Política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces recuerden que ya yo les enseñé a hacer la política. Esa política tiene que estar visible, tiene que estar eh, expuesta ante los trabajadores, tuvo que haber sido explicada ante los trabajadores y tiene que estar firmada por el representante legal de la empresa y fechada también. Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, yo también ya les enseñé a hacer eso. Si quieren copiarlos de el decreto 1072, busquen la información, ahí los tienen. 14, evaluación inicial del sistema de gestión. Es cuando pues inicialmente se hace una evaluación de qué se tiene y qué no se tiene, de lo que se necesita del sistema de gestión, es decir, de estos estándares que estamos trabajando. Eh, es muy importante que el día sábado pues lleven el valor de los 3.000 pesos, porque ahí yo les voy a dar la lista de estos 60 estándares, eh, y ahí pues con, con más facilidad verás qué es lo que es una evaluación inicial o de qué se habla en ese caso. Plan anual de trabajo, ya más adelante hablaré de eso, entonces por eso no tengo prisa en ese aspecto. 16, archivo de retención documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya también lo dije. Rendición de cuentas, ya también expliqué eso. En el 18, la matriz legal es donde va toda la normatividad que se debe seguir en cuanto a seguridad y salud en el trabajo se refiere. La normatividad comienza en cuanto a la normatividad nacional, por ejemplo, el decreto 1072 se debe cumplir, y también ya la normatividad particular de la empresa. Por ejemplo, para trabajos en altura, tiene que entonces tener coordinador de trabajo en altura, tiene que tener trabajadores con permiso de trabajo en altura. Entonces, todo eso son normatividades que se tienen que citar que la empresa debe cumplir. Por ejemplo, en el caso de los transportadores, más que todo de alimentos y eso, entonces tienen que tener en cuenta la señalización que tienen los carros ahora. No sé si han visto las líneas rojas con blanco que en la noche alumbran, ¿sí? O reflejan la luz de cualquier carro o cualquier luz, ¿sí? Son reflectivas. Eso es una norma que tienen que cumplir. Otra norma que tienen que cumplir este tipo de empresas es que sus trabajadores tengan la, se me va ahora el nombre, la, la licencia correspondiente al tipo de carro que se va a trabajar. ¿Sí? No es lo mismo manejar un taxi a manejar un furgón o a manejar, por ejemplo, una tractomula. No es lo mismo. Entonces, dependiendo del carro que se vaya a manejar, la carga que se vaya a llevar, entonces se necesita un tipo de licencia en particular, entonces la empresa tiene que cumplir con eso, entonces todo eso va en la matriz legal. También puede ser que en el específico de un área geográfica se tengan otras medidas adicionales que se tengan que llevar a cabo, entonces también se tienen que poner ahí. Eh, por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a trabajar en el Amazonas, entonces la restricción geográfica del Amazonas dice
que para poder ingresar allá tú tienes que tener vacuna contra fiebre amarilla, por darte un ejemplo. Entonces eso lo tiene que tener la empresa en la matriz legal, ¿sí? Bien, 19 mecanismos de comunicación. ¿Cuáles son los mecanismos que va a utilizar la empresa para comunicar a las personas sus responsabilidades, las reuniones y todo eso? Ya yo lo expliqué cuando trabajamos lo que era el COPAG y el COCOLAB, es decir, los correos, los números, todo eso. Eh, 20, identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios. Entonces, para esto, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que se debe cumplir con la normatividad. Por ejemplo, supongamos que yo voy a contratar a la empresa Interaseo para que bote residuos peligrosos, pero resulta que la empresa Interaseo no bota residuos peligrosos, entonces yo no puedo contratar con ella. Entonces tengo que buscar una empresa que sí tenga pues la licencia para poder trabajar o disponer de este tipo de residuos. Entonces yo tengo que tener pues los contratos y todo eso con esa empresa, lo tengo que tener guardado en una carpeta para en caso de que me pidan, a ver, ¿dónde está la identificación y evaluación de la adquisición de los bienes y servicios que usted maneja? Entonces usted tiene ahí una carpeta que diga así, identificación y evaluación para adquisición de bienes y servicios. Entonces una carpeta interna que diga contratos para riesgos, para manejo de residuos peligrosos y entonces ahí saca y vas mostrando, ¿ok? Bien, evaluación y selección de proveedores y contratistas. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en cuanto a los contratistas, por ejemplo, que cumplan con las normas, que estén ante industria y comercio, que no hayan tenido inconvenientes pues en cuanto a aspectos de seguridad, como por ejemplo, si yo voy a trabajar con una empresa que trabaja y sus trabajadores están con trabajo en altura, se puede exigirle que les entregue la pila al día para checar que todos los trabajadores que están en ese momento trabajando pues tengan la pila al día, que no vaya a haber ningún inconveniente ni nada de eso. Entonces es muy importante que los contratistas también cumplan con el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque en caso de que algo malo pase, la responsabilidad no solo recae sobre la empresa contratista, sino como la empresa que contrata, en este caso nosotros. Bien, también la gestión del cambio, si nosotros necesitamos cambiar procedimientos, procesos, listas de chequeo, entonces que tenemos que tener o sea, tenemos que tener un esquema donde se muestre cómo es que nosotros lo hacemos. Es decir, cuando vamos a cambiar una lista de chequeo, cómo es que se va a guardar la antigua, cómo es que se le va a poner a la nueva el nombre del documento, cómo es que se va a registrar eso para saber cuál es el que está al día. Es decir, que no, cosa que no vayamos a estar eh, utilizando formatos antiguos y formatos actualizados nuevos al mismo tiempo. Esto es muy importante porque puede ser que en una auditoría nos salga pues este hallazgo que estamos utilizando diferentes formatos, unos desactualizados y unos actualizados, y eso en cuanto a calidad o sistemas de gestión no es válido, da una no conformidad. Bien, descripción sociodemográfica y diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores. Pues ya eso lo platiqué, que la edad, que cuáles son las enfermedades que más los aquejan, tanto comunes como laborales, qué edad tienen, si son más hombres o mujeres, si se está presentando como actualmente se está manejando lo que es eh, LGTBI, si hace parte de esa comunidad, qué estratos son, etcétera, ¿no? 24. Actividades de medicina del trabajo y prevención y promoción de la salud. Ya también lo habíamos platicado, que para mantener la salud de los trabajadores, incluso mejorarla. Tenemos, por ejemplo, los torneos internos de la empresa, los torneos empresariales, pausas activas, actividades de brigadas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, y de PIP, etc.
también la empresa tiene que tener, por cada cargo, tiene que tener unos perfiles del cargo. Este es el numeral 25. ¿Cómo así? Si por cada cargo tú tienes que tener las funciones, cuáles son las características que tiene que tener las personas que vayan a cumplir con esas funciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si tú vas a manejar cargas, ¿sí? Vas a estar en un área de almacenamiento, vas a manejar, levantar cargas, bajar cargas, etcétera. Entonces tú no puedes tener en tus filas o en ese perfil de cargo, no puede tener una persona que tenga, por ejemplo, problemas graves de la columna o sí, hernias. ¿Y eso por qué? Porque se va a complicar la situación de la persona y así pues es más claro que cuando se busca la persona encaje en el puesto ideal, es decir, la persona ideal en el perfil ideal de el- En el 26 dice evaluaciones médicas ocupacionales, como ya pues lo habíamos trabajado, exámenes de ingreso, exámenes eh, periódicos y exámenes de egreso. En cuanto al 27, custodia de las historias clínicas, resulta de que las historias clínicas ocupacionales, es decir, no historias clínicas de la EPS, hago la diferenciación, eso solamente tiene acceso el médico ocupacional y la persona, pues que la persona le haya dado el permiso para tener acceso. Por ejemplo, si yo vivo con mi mujer y a mí me llega a pasar algo, no lo permita Dios, entonces mi mujer es la que tendrá acceso a la historia clínica ocupacional mía. Eso no lo puede estar exponiendo a los demás y que sea público. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Eso pues ahí se tiene que demostrar cómo es la custodia dentro de la empresa para que no se pueda hacer público. Bien, 28 restricciones y recomendaciones de médico laborales, ya lo expliqué, que si estás pues con sobrepeso y te toca trabajar en altura, entonces una recomendación es bajar de peso, comer sano. eh, si por ejemplo se va a forzar mucho la vista y la persona ya tiene nomenclatura en cuanto a gafas, entonces que use las gafas y que se haga exámenes cada 3 o 6 meses respecto de este riesgo o peligro, etcétera, etcétera. Entonces, y eso son recomendaciones médico-laborales para evitar que pues su estado empeore. 29, estilos de vida y entorno saludable. Entonces, aquí pues debemos tratar de demostrar cómo la empresa está tratando de que los estilos de vida y los entornos sean saludables, como por ejemplo el uso de políticas contra tabaco, alcohol y drogas. Puede llevarles charlas con psicólogos que trabajen el tema. Este, ¿Qué más podría ser? Fomentar cada cierto tiempo, brindar fruta a sus trabajadores, brindarles descuento en, ¿cómo es? Se dice eso, ay, en gimnasios, para ir a nadar. Sí, entonces la idea es que fomentar que el trabajador y su familia pues mantengan un- una salud y el entorno de trabajo sea saludable, ¿no? Servicios de higiene, ahí como pues eh, me va a investigar ese de servicios de higiene y manejo de residuos. Manejo de residuos eh, como tal, ya pues ya nosotros lo hemos trabajado. Recuerden que hay dos normatividades. La primera saliente, que es la ETC 24, mientras que nosotros mantenemos la resolución 2184. Entonces, ahí tiene que mostrarse cómo es ese manejo de los residuos, en dónde se acopian y cómo se le entrega al gestor que va a hacer al final con él la disposición final. Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Acuérdense que aquí se maneja lo que es el FURAT y el FUREL, formato único de reporte de accidentes de trabajo, perdón, y el FUREL es formato único de reporte de enfermedades laborales. 33, investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, ya lo expliqué anteriormente.
34 registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces ya aquí sí nos vamos a parar un poco a verificar los datos con los cuales hemos estado trabajando. Un ejemplo, eh, en los indicadores que vamos a trabajar principalmente el día sábado, podemos darnos cuenta que mes a mes los niveles de accidentalidad pueden aumentar o pueden disminuir. Entonces nosotros tenemos que verificar y darle contexto a cada uno de esos indicadores. Es decir, mirar cómo es que se está presentando eh, estadísticamente cierto tipo de accidentes y en qué población se está presentando. Entonces, lo que es la frecuencia de la accidentalidad, la severidad de la accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, la incidencia de la enfermedad laboral y el ausentismo por causa médica, nosotros ya eso se va a trabajar en lo que es los indicadores. Aunque ya unos lo hemos trabajado, yo lo que voy a hacer es que le voy a dejar aquí un video de una muchacha que los explica muy bien. eh, Solamente tiene en el video ahí un solo error, pero yo ese error se lo explico el sábado. Ella en un cálculo se equivoca, pero el error es, no sé por qué le dio el error, porque lo llevaba muy perfecto, pero de repente se le chahuelió en términos costeños. Entonces yo les voy a dejar el video para que eh, lo tengan y pues se les refresque la memoria. Entonces ese video se lo voy a dejar ahora. Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo video sobre cómo realizar el cálculo de los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la Resolución 312 del 2019. Empecemos. La Resolución 312 del 2019 define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, derogando la Resolución 1111 del 2017. En su artículo 30 sobre indicadores mínimos, nos dice que a partir del año 2019 las empresas anualmente llevarán un registro de los indicadores en SST y realiza algunas modificaciones tanto en la formulación como en la periodicidad de medición de los indicadores. Vamos a verlos. El primer indicador a medir es el de frecuencia de accidentalidad, anteriormente conocido como frecuencia de los accidentes laborales. Se define como el número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes. La fórmula cambió y queda número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes sobre el número de trabajadores por 100, que va a ser la constante. Ahora esta resolución nos da una interpretación para guiarnos y quedaría: por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes se presentaron X accidente de trabajo. La periodicidad mínima va a ser mensual, anteriormente era anual. En el primer ejemplo vamos a tener que en la empresa Moda Íntima durante el mes de enero del 2021 se presentaron 6 accidentes de trabajo y para este mismo mes el promedio de trabajadores contratados fue de 150. La pregunta sería: ¿cuál es la frecuencia de accidentalidad para el mes de enero del 2021? El cálculo queda así: frecuencia de accidentalidad es igual a 6 accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo, es decir, en el mes de enero, sobre 150 trabajadores contratados en este mes. Esto nos da 0,04. Lo multiplicamos por 100, que es la constante, y nos da 4%. Eso significa que en la empresa Moda Íntima la frecuencia de accidentalidad para enero del 2021 fue de 4 trabajadores accidentados por cada 100. El segundo indicador es el de severidad de accidentalidad, antes llamado severidad de los accidentes laborales. Se define como el número de días perdidos por accidente de trabajo en el mes. La fórmula también cambió y ahora queda número de días de incapacidad por accidente de trabajo más el número de días cargados en el mes sobre el número de trabajadores en el mes por 100. La interpretación: por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron X días por accidente de trabajo. La periodicidad mínima se modificó, ahora también va a ser mensual, anteriormente anual.
Aquí hay que tener en cuenta que en la resolución 312 del 2019 no se determina el valor de los días cargados por muerte ni por pérdida de la capacidad laboral, a pesar de que el indicador de severidad y accidentalidad requiere de este dato. Dado que no se especifica en la presente resolución, para el ejemplo nos vamos a seguir guiando por los valores indicados en la resolución 1111 del 2017 en su artículo 15. Allí se definen los días cargados como el número de días que se asignan a una lesión ocasionada por accidente de trabajo o enfermedad laboral en caso de que se llegara a originar pérdida de la capacidad laboral y o muerte. Y los días que se asignan son días cargados por muerte, 6.000, y días cargados por pérdida de la capacidad laboral, 6.000 días por el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral que se le determinó al trabajador. Para el ejemplo tenemos que en la empresa Moda Íntima durante el mes de enero se presentaron los siguientes accidentes de trabajo. 6 accidentes de trabajo que entre todos ellos sumaron 42 días de incapacidad, uno de ellos con una pérdida de la capacidad laboral del 17% y otro que originó la muerte de la trabajadora. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer el cálculo de la severidad de accidentalidad para el mes de enero del 2021. Entonces, severidad de accidentalidad es igual a 42 días de incapacidad en total, más 6.000 días cargados por muerte, más 1.020 días cargados por pérdida de la capacidad laboral. Recordemos que este 1.020 sale de multiplicar el 6.000 por el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral, que era del 17%. Esto lo dividimos en 150 trabajadores que estaban contratados en el mes. Esto es igual a 7.062 sobre 150, igual a 47,08 por 100, que es la constante, igual a 4,7%. Eso significa que en la empresa Moda Íntima, por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de enero del 2021, se perdieron 4,7 días por accidente de trabajo. Si aún te quedan dudas sobre cómo determinar los días cargados para este indicador, aquí arriba te dejo el enlace del video donde se explica con más detalle. Siguiente indicador, proporción de accidentes de trabajo mortales. Antes denominada mortalidad de los accidentes laborales, se define como el número de accidentes de trabajo mortales en el año. La fórmula continúa igual que en la resolución 1111 y es número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año sobre el total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año por 100, que es la constante. Aquí aprovecho para aclarar que lo que estoy resaltando en verde es porque cambió a comparación de la resolución 1111 y lo que está en anaranjado continúa igual. La interpretación para este indicador, entonces, en el año X, el X porcentaje de accidentes de trabajo fueron mortales y la periodicidad mínima de medición también continúa igual, que es anual. El ejemplo, en la empresa Moda Íntima durante el año 2021 se presentaron en total 27 accidentes de trabajo, de los cuales uno de ellos fue mortal durante el mes de enero. Por lo tanto, ¿cuál es la proporción de accidentes de trabajo mortales? Reemplazando valores, proporción de accidentes de trabajo mortales es igual a un accidente de trabajo mortal que se presentó en el periodo a evaluar, que es el año 2021, sobre 27 accidentes de trabajo en total en este año, igual a 0,03 por 100, que es la constante, igual a 3,7%. Se interpretaría como en la empresa Moda Íntima durante el año 2021 el 3,7% de los accidentes de trabajo fueron mortales. Ahora tenemos el indicador de prevalencia de la enfermedad laboral. Aquí vamos a poner mucha atención porque voy a hacer 3 observaciones que son muy importantes para tener un entendimiento del indicador y hacer el cálculo adecuado del mismo. Bien, este indicador se define como el número de casos de enfermedad laboral presentes en la población en un periodo de tiempo determinado. En la fórmula tenemos número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo. Vamos a hacer la primera observación. Entonces, para establecer el número de casos con enfermedad laboral, se debe sumar el total de enfermedades calificadas como laborales, independientemente del número de trabajadores con enfermedad laboral. Por ejemplo, si un trabajador fue calificado en el mismo periodo con síndrome de túnel del carpo
y con síndrome doloroso del manguito rotador se debe sumar 2 casos, es decir, los casos son por enfermedades calificadas como laborales y no los trabajadores con enfermedades laborales. Continuemos. Esto lo vamos a dividir en el promedio de trabajadores en el periodo por 100.000. Y aquí voy a hacer la segunda acotación y es que aunque este indicador no cambia de nombre, realmente es un indicador diferente al de la resolución 1111 del 2017, ya que la fórmula presenta un ajuste en el factor usado. La resolución 1111 solo pedía que el factor fuera múltiplo de 10, pero el empleador podía elegir qué número usar. En esta resolución, el factor que se debe usar es 100.000, es decir, el Ministerio de Trabajo ha determinado que n es igual a 5. Así que si en su ficha técnica del indicador de prevalencia de la enfermedad laboral de los años anteriores se utilizó n igual a 5, entonces los dos indicadores son comparables. En caso contrario, sus resultados no se deben comparar. Ahora, en la interpretación queda, por cada 100.000 trabajadores existen X número de casos de enfermedad laboral en el periodo y la periodicidad mínima para el cálculo es anual. Aquí hago la última anotación y es que no se deben incluir las patologías que estén en controversia ante las diferentes instancias, sino aquellas que estén en firme como de origen laboral y se deben cargar al periodo de la fecha de estructuración de la enfermedad y no al de calificación del origen, por cuanto afectaría la gestión de mejoramiento, entendiéndose que ésta no fue efectiva cuando no necesariamente sea la realidad. En el ejemplo se nos dice que en la empresa Moda Íntima se había presentado un caso de enfermedad laboral en el año 2018 y durante el 2021 se presentaron las siguientes cifras. Entonces, 12 enfermedades laborales calificadas, la primera en el mes de enero, la segunda en agosto y la tabla también nos muestra el número de trabajadores contratados mes a mes de enero a diciembre. Con respecto a esto, vamos a mirar cuál es la prevalencia de enfermedad laboral para el año 2021. Reemplazando valores nos queda prevalencia de enfermedad laboral es igual a un caso de enfermedad laboral antiguo, que es el del 2018, más 2 casos nuevos en el año 2021 sobre 157 trabajadores en promedio contratados durante el año. Mirando la tabla anterior, esto es igual a 0,019 por 100.000, que es igual a 1910%. La interpretación queda, en la empresa Moda Íntima durante el año 2021, por cada 100.000 trabajadores existen 1910 casos de enfermedad laboral. Quinto indicador, incidencia de la enfermedad laboral, que se define como el número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo. La fórmula es número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo sobre el promedio de trabajadores en el mismo periodo por 100.000. De forma similar al indicador de prevalencia de la enfermedad laboral, para este indicador el Ministerio de Trabajo determinó que n es igual a 5, por lo tanto el factor multiplicador va a ser 100.000. La interpretación es, por cada 100.000 trabajadores existen X número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo y la periodicidad mínima continúa siendo anual. El ejemplo nos dice, ¿cuál es la incidencia de enfermedad laboral para el año 2021 en la empresa Moda Íntima? Y vamos a seguir teniendo en cuenta la tabla que vimos en el ejemplo anterior. El cálculo nos quedaría, incidencia de enfermedad laboral es igual a 12 enfermedades laborales calificadas en el 2021 sobre 157 trabajadores en el promedio durante el año contratados. Esto es igual a 0,012 por 100.000, es igual a una incidencia de la enfermedad laboral de 1.273%, y en la interpretación tenemos que en la empresa Moda Íntima durante el año 2021 por cada 100.000 trabajadores existen 1.273 nuevos casos de enfermedad laboral. Último indicador a calcular, ausentismo por causa médica, que es la no asistencia al trabajo con incapacidad médica. En la fórmula tenemos que es el número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes sobre el número de días de trabajo programados en el mes. Aquí hago un apunte y es que respecto al número de días de trabajo programados, en realidad corresponde a multiplicar el total de días programados en el mes por el total de trabajadores en este mes. Esto lo vamos a multiplicar por 100.
Este indicador se interpreta así. En el mes se perdió X porcentaje de días programados de trabajo por incapacidad médica y la periodicidad mínima para el cálculo es mensual. En la resolución anterior era anual. Entonces, para el ejemplo, en la empresa Moda Íntima durante el mes de enero del 2021 se presentaron las siguientes incapacidades. Habíamos dicho con los ejemplos anteriores que incapacidades por accidente de trabajo, 42 para el año 2021. Días de incapacidad por enfermedad laboral, vemos que fueron 15 y días de incapacidad por enfermedad de origen común, 8 en una trabajadora. La pregunta es, con relación a esto, vamos a calcular cuál es el ausentismo por causa médica para el año 2021. Entonces vamos a reemplazar valores. Ausentismo por causa médica es igual a 57 días de incapacidad de origen laboral. Acá estamos sumando los días de incapacidad tanto por accidentes de trabajo como por enfermedad laboral, más 8 días de incapacidad de origen común sobre 30 días de trabajo en el mes por 157 trabajadores que estaban contratados en ese mes. Eso es igual a 65 sobre 4.710 igual a 0,013 por 100 igual a 1,38%. La interpretación es, en la empresa Moda Íntima durante el mes de enero del 2021 se perdieron 1,38% días programados de trabajo por incapacidad médica. Recuerda, respecto a las directrices dadas en la presente resolución, todo accidente o enfermedad con incapacidad temporal igual o superior a un día que afecte la salud del trabajador debe ser reportado y llevado a las estadísticas de estándares mínimos. No obstante, esto puede originar un sesgo que conllevaría a minimizar las acciones preventivas, así que recomiendo calcular el indicador de las dos maneras, incluyendo todos los casos e incluyendo solo los incapacitantes para saber siempre la cifra real de casos presentados en tu empresa. Espero te haya sido de utilidad esta información. De este lado te dejo otros videos que te pueden interesar. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos a la próxima. Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo video sobre cómo realizar el cálculo de los días cargados para nuestro indicador de severidad de accidentalidad. Empecemos. Cuando decimos días cargados, nos referimos al número de días que se cargan o asignan a una lesión ocasionada por un accidente de trabajo o enfermedad laboral, siempre que la lesión origine la muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial. Los días cargados se utilizan solamente para el cálculo de los índices de severidad como un estimativo de la pérdida real causada. De acuerdo con la Resolución 1111 del 2017 sobre estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su artículo 15 de indicadores mínimos, se establecía que los días cargados por muerte eran de 6.000 días y los días cargados por pérdida de la capacidad laboral correspondían a 6.000 días por el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. Sin embargo, en la Resolución 312 del 2019 no se determina el valor de los días cargados por muerte ni por pérdida de la capacidad laboral, a pesar de que el indicador de severidad de accidentalidad requiere de este valor. Dado que no existe normatividad en Colombia que regule los días cargados, una opción es remitirse a las normas técnicas. La norma técnica colombiana 3701 de 1995, que es la guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en su anexo A establece la tabla de días cargados por pérdida traumática o quirúrgica de miembros, pero no ofrece un valor para los días cargados por muerte. No obstante, se encuentra que los valores fueron tomados de una norma internacional, la ANSI Z161, que nos da el método del Instituto Nacional Americano de Normas para registrar y medir la experiencia en lesiones de trabajo, donde se establece que la muerte ocasionada por lesiones de trabajo tendrá un cargo en tiempo de 6.000 días. Ahora vamos con un ejemplo que vamos a desarrollar de acuerdo a las dos alternativas que tenemos.
En la empresa Moda Íntima, en enero del 2021, se encontraban contratados 150 trabajadores y se presentó la siguiente accidentalidad. Una trabajadora con 8 días de incapacidad sin complicaciones mayores y un trabajador con 12 días de incapacidad a quien se le realizó amputación de las falanges media y distal del tercer dedo de la mano derecha. Con respecto a lo anterior, vamos a calcular la severidad de accidentalidad. Recordemos que la resolución 312 del 2019 nos da la fórmula para el cálculo, donde severidad de accidentalidad es igual a número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes más el número de días cargados en el mes sobre el número de trabajadores en el mes por 100, que es la constante. Primero vamos a resolver el ejercicio teniendo en cuenta las indicaciones que se nos daban en la resolución 1111 del 2017, donde los días cargados por pérdida de la capacidad laboral corresponden a 6.000 días por el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Supongamos que para el ejemplo al señor Elton Tito se le calificó con una pérdida de capacidad laboral del 14%. Entonces, quedaría así. Severidad de accidentalidad es igual a 20 días de incapacidad que suman las dos incapacidades, más 840 días cargados por pérdida de la capacidad laboral, que corresponde a 6.000, que es una constante, por el 14% de la pérdida de la capacidad laboral que tuvo el trabajador. Esto es igual a 860 sobre 150 trabajadores, igual a 5,73 por 100, que es otra constante, igual a 573%. Así que en la empresa Moda Íntima, por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de enero del 2021, se perdieron 573 días por accidente de trabajo. Ahora vamos a solucionarlo guiándonos por la tabla dada en la norma técnica. Por tanto, como al trabajador le amputaron las falanges media y distal del tercer dedo de la mano derecha, nos ubicamos en la tabla y vemos que el máximo valor corresponde a 150 días cargados. En este caso, severidad de accidentalidad es igual a 20 días de incapacidad más 150 días cargados por pérdida traumática o quirúrgica sobre 150 trabajadores, igual a 170 sobre 150 igual a 1,13 por 100, que dijimos que es la constante, igual a 113%. De acuerdo con esto, en la empresa Moda Íntima, por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de enero del 2021, se perdieron 113 días por accidente de trabajo. Recuerda, los días perdidos por incapacidad deben estar certificados mediante el documento legal definido por la empresa, ya sea la incapacidad generada y certificada por un profesional de la salud en general o las expedidas y validadas por los profesionales de la EPS de cada trabajador. Otro aspecto a tener en cuenta es que los días cargados deben afectar los indicadores del periodo en el cual se presentó el accidente. Por ejemplo, si un accidente grave ocurrió en el mes de enero y al trabajador le calificaron la pérdida de capacidad laboral en el mes de noviembre, los días cargados deben afectar solamente el indicador del mes de enero. Espero te haya sido de utilidad esta información. De este lado te voy a dejar otros videos que te pueden ser de utilidad. No olvides suscribirte al canal y nos vemos a la próxima. Bien, siguiendo con la explicación de los 60 estándares cuando es riesgo 4 o 5 o cuando su empresa tiene más de 50 trabajadores. Continuamos con el número 41. La metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Estos tres que están aquí, 41, 42 y 40, no, el 41 y 42, aquí entra lo que es la GTC 45. La primera es la metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Y la 42 es la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos con participación de todos los niveles de la empresa. Entonces, mire, nosotros tenemos la GTC 45, pero resulta que para empresas de grandes, así que son de más de 50 trabajadores, o empresas riesgo 4 o 5, puede haber otros métodos
o otras metodologías para evaluar los riesgos o peligros. Entonces, por eso en el 41 está que tú indiques cuáles son las metodologías que se están utilizando y después cómo se están utilizando. Entonces es muy importante si tú tienes otra metodología diferente a la GTC 45, pues tienes que mostrarlo. Por ejemplo, eh, la matriz RAM, el sistema hiper, esos son otros tipos de metodología que a ustedes no se les enseña, pero por cuestión de tiempo. A ustedes se les enseña la GTC 45 porque esa es la que se usa sí o sí aquí en Colombia. O sea, las otras empresas no es que usen otro y ya no. Tienen que usar la GTC 45 y adicional a ese, si quieren utilizar otra metodología, tienen que mostrarlo. ¿Ok? 43. Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. Entonces, recuerden que pues para eso hay unos pictogramas, hay unos rombos de seguridad. Entonces usted tiene que mostrar eso, cómo ya las tienes caracterizadas, cómo ya las estás marcando, cómo pues las estás embalando, etcétera, cómo las estás rotulando, etcétera, ¿no? Mediciones ambientales, tienes que demostrar mediciones medioambientales de sonido, o sea, todos los riesgos que se puedan medir. Generalmente son los riesgos físicos, por ejemplo, donde está la temperatura, ruido, etcétera. 45. Medidas de prevención y control frente a peligros o riesgos identificados. Es donde ya se está, una vez se identificó la metodología y se dio la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, entonces uno tiene que hacer las medidas de prevención y control. ¿Cuáles son estos? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y uso de elementos de protección personal. Entonces tú tienes que demostrar que tú estás haciendo ese tipo de controles, ¿sí? Porque si no, pues de nada te sirve identificar si tú no, al final de cuentas, no vas a controlar. 46. Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores. Esto pues ya específicamente en caso para los trabajadores, si tenemos charlas, si tenemos eh, uso de elementos de protección personal, capacitación hacia ellos, qué es lo que ellos hacen, si ellos reportan, si no reportan, lo que son actos, condiciones inseguras, incidentes de trabajo. Eh, Procedimientos instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí pues nosotros trabajamos lo que eran análisis de trabajo seguro, ¿sí? O análisis seguro del trabajo, el LAST. No sé si se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, paso 1, paso 2, entonces peligro 1, 1A, 1B, etcétera. Entonces, los procedimientos que ya están, que son de seguridad, tienes que mostrarlos. O sea, tú tienes que tener una carpeta donde estén todos los procedimientos de seguridad que estás utilizando en la empresa. 48. Inspecciones, instalaciones, maquinarias o equipos. Entonces, acuérdense que en las NTC 1441, si no estoy mal, hablamos acerca de las inspecciones y en una de ellas hablábamos de las inspecciones que tienen que ver con áreas o partes críticas. Entonces, hay que tener en cuenta que en este caso, pues se está llevando como tal a las instalaciones, maquinarias y equipos, porque también existe, por ejemplo, las inspecciones generales y las inspecciones de orden y aseo. Pero tú tienes que tener en cuenta que tú tienes que hacer unas inspecciones y tienes que hacer un cronograma de inspecciones. Como les explicaba en cierta ocasión, no es que tú te vas a levantar ese día y ese día se te dio por inspeccionar los extintores o al otro día se te dio por inspeccionar las máquinas y herramientas. No, tú tienes que tener pues un programa de inspecciones donde pues sepas cuándo se deben hacer esas inspecciones, si es diariamente, si es mensualmente, si es semanalmente, si es trimestralmente, semestralmente, anualmente, pero tú tienes que tener eso listo. El 49, mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. Entonces, lo que ya habíamos hablado anteriormente, que tú tienes que tener, pues, obviamente un cronograma de mantenimiento, cosa de que ya puedes hacer los mantenimientos preventivos, evitando así los accidentes de trabajo que puedan terminar en lesiones para los trabajadores
y mantenimientos correctivos adicionales. Es decir, que tienes que hacer mantenimientos correctivos, que obviamente eso no se esperaba, pero te tocó. Entonces eso es más costo para la empresa y menos producción, porque sin trabajadores no hay empresa. Entonces si se lesiona a causa de no hacer mantenimiento a tiempo, ahí hay un problema. Entrega elementos de protección personal y hacer uso de capacitación en el uso, en el mantenimiento y en el almacenamiento de estos. También ya hablé de eso. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, ya hablé de eso. Brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, también ya hablé de eso. En el 53, definición de indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso lo vamos a trabajar más adelante, donde hay unos indicadores mínimos según la resolución 0312, pero eso no quiere decir que no se puedan poner más indicadores. Los indicadores que hemos trabajado hasta el día de hoy son los indicadores de estructura, los indicadores de proceso y los indicadores de resultado, pero nos vamos a ceñir principalmente a indicadores según la resolución 0312 y adicional a eso les voy a enseñar cómo hacer estos indicadores o les voy a retomar el cómo hacerlo porque ya algunos lo habíamos trabajado. La auditoría anual, que es donde se revisa pues todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo respecto de lo que está en el sistema de gestión para ver qué sí se cumple y qué no se cumple. Revisión por la alta dirección, alcance la auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de acuerdo a la auditoría que se dio, la alta dirección checa cuáles son los problemas que hay y puede pues pedir cuentas, puede hacer cambios, etcétera, etcétera. El 56, planificación de la auditoría con el COPAS. Entonces, el COPAS aquí pues también va a ser parte de la auditoría y hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque pues por obvias razones nosotros necesitamos que el COPAS haga su trabajo. Recuerden que el COPAS es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, tenemos que tener auditoría con él, con lo que ha hecho y con lo que se ha hecho en la empresa, para que ellos vean donde tal vez no han trabajado, que les toca trabajar, entonces lo tomen en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en la auditoría salió que en el programa de inspecciones, las inspecciones planeadas fueron 100 y se ejecutaron nada más 80. Entonces hay 20 inspecciones que no se hicieron. Entonces, el COPAS va a preguntar por qué, qué fue lo que pasó y cómo nosotros podemos ayudar para que estas inspecciones se hagan. Nosotros podemos hacer las inspecciones, a quién podemos pedirle cuenta acerca de las inspecciones. Entonces, ya ahí pues hay una interacción porque el COPAS se entera y comienzan a gestionar esa parte. Acciones preventivas y correctivas, ya solo trabajamos hace algún tiempo cuando, por ejemplo, trabajamos lo que era la investigación de accidentes de trabajo, incluso tienen los formatos. Acciones de mejora conforme a la revisión de la alta dirección es cuando se toman decisiones pues para mejorar la, lo que tiene que ver con el sistema de gestión. Eh, Acciones de mejora con base en la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Resulta de que hay dos tipos de acciones de mejora que se generan. La primera, que fue la que yo les enseñé cuando trabajamos lo que era investigación de accidentes de trabajo, es decir, qué cambiar para que no vuelva a ocurrir ese accidente. Eso te sale cuando tú haces la investigación, pero también hay unas acciones de mejora que vienen dadas por la ARL. La ARL, cuando se envía la investigación, revisa lo que se hizo y sobre lo que se hizo, ella manda adicionalmente acciones de mejora a ejecutar, que posteriormente serán revisadas. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir un accidente semejante. Y por último, el plan de mejoramiento es donde pues ya se tienen en cuenta todos los aspectos a corregir que sean necesarios y pues obviamente se traten de aplicar, queden por escrito que se necesita hacer eso. Bien, dice fase de adecuación y transición del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con estándares mínimos. Bueno, muchachos, miren, aquí lo voy a explicar rápidamente. Cuando esto de las resoluciones del sistema de gestión y todo eso
se trabajó, se dijo que inicialmente para enero de, perdón, para de enero a octubre ya se tenía que estar haciendo un seguimiento y un plan de mejora del sistema de gestión de todas las empresas. No me voy a fijar tanto en estas fechas que están aquí, porque es que ya esto hace parte del pasado. Como pueden ver, aquí dice de noviembre de 2019 en adelante. Si ustedes le preguntan alguna vez a alguna empresa en qué parte de la implementación estamos en cuanto a sistemas de seguridad y salud en el trabajo, sistemas de gestión, usted tiene que responder, estamos en la inspección, vigilancia y control, ¿sí?, de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero todo inicia con una evaluación inicial. Cuando uno hace la evaluación inicial, cosa que vamos a hacer con unos o les voy a mostrar cómo se hace con los formatos, que por eso le digo yo que llegan los 3.000 pesos el día sábado. Uno verifica de los estándares que tiene, qué tiene y qué no tiene. Ahí hace una evaluación inicial. Entonces, cuando tú ya sabes lo que tienes y lo que te falta, tú haces un plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial. Por ejemplo, de 21 estándares que tú tienes que cumplir, tienes 4 cosas. O sea, hace que te faltan 17. Entonces ya ahí tú creas un plan de mejoramiento. Es decir, creas un plan para poder activar las otras 17 cosas que te hacen falta respecto a la evaluación inicial que hiciste. Luego echas a andar ese plan de mejoramiento. Entonces comienzas a ejecutar en pro de tener las 17 que te faltan según la evaluación inicial para poder tener los 21 estándares. Después de que los tienes, otra vez comienzas a hacerle seguimiento al plan y plan de mejora. Si comienzas a verificar si de los 21 estándares que necesitas, que en realidad tenías 4 y que echaste a andar los 17 aquí entre estos dos, ¿cómo vas? Si tú te das cuenta que ya está todo ok, entonces pasa siempre a que te puedan inspeccionar, te puedan vigilar y eso. Si no, tienes que hacer un plan de mejora, es decir, volver aquí de nuevo. Por ejemplo, si yo aquí al momento de ejecutar de los 21 estándares tengo 20, me falta uno. Entonces yo tengo que generar un plan de mejora en el cual yo pueda cumplir con los 21. A ver si lo explico nuevamente. En la evaluación inicial, de 21 estándares que necesito cumplir, solamente encuentro que tengo 4. Entonces, en el plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial, lo que yo hago es hacer un plan para activar los otros 17 estándares que necesito por cumplir, porque tengo 4, 4 más 17 que voy a echar a andar aquí son 21. Entonces yo echo a andar, es decir, ejecuto el plan que puse acá. Por ejemplo, aquí me faltaba, uno de los que me falta es el COPAS. Entonces yo digo, voy por unas fechas para poder hacer el COPAS en mi empresa y acá ya comienzo a ejecutar en esas fechas. Ah, luego de que ya ejecuto y eso, vuelvo a verificar. Entonces, aquí tenía 4. Aquí puse a andar 17 para 21. Cuando ejecuté, me di cuenta que al hacerme la autoevaluación, de los 21 que debería tener, tengo 20, me falta uno. Entonces, para que no me falte ese, yo pongo a echar a andar otra vez el plan de mejora, donde necesito tener ese también. Y entonces lo hago para qué, para después pues mantenerme internamente con inspección, vigilancia y control y pueden venir entes externos a evaluarme. Puede ser entes externos. La ARL puede venir el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esto es una de las hojas de los estándares mínimos. Esto yo te lo voy a entregar el sábado, Dios mediante. Entonces, para que lo tengas en cuenta, cómo es que se hace una evaluación inicial, porque esto sirve para hacer una evaluación inicial para saber si se cumple, no se cumple totalmente, etcétera. Entonces, yo esto te lo voy a enseñar el sábado, con el favor de Dios. Y llegamos al plan de trabajo. Acuérdense que cuando hablábamos de plan de trabajo, yo le decía, no, yo lo voy a tocar más adelante, yo lo voy a tocar más adelante. Entonces, este,
ahora llegó ya el momento de tocarlo, ¿sí? Entonces, en cuanto a obligaciones de los empleadores, el empleador está obligado a la protección, seguridad y la salud de los trabajadores acorde con lo establecido en la normatividad vigente. ¿Esto dónde está? En el artículo 2.2.4.6.8 del decreto 1072, cuyo nombre es Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Entonces, en el numeral 7 de este artículo, ¿sí? Dice, Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades en concordancia con los estándares mínimos del sistema obligatorio de garantía de calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. Esto que está aquí no te lo voy a explicar ahora, sino en las diapositivas que siguen. Solamente que quiero que te centres en que aquí dice que debe diseñar. ¿Quién debe diseñar? El dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa para diseñar eso, pues contrata personas que tengan estudios en seguridad y salud en el trabajo, según la resolución 0312. Recuerden, técnicos, tecnólogos, profesionales y personas que tengan posgrado y que tengan el curso de 50 horas del SENA. En cuanto al artículo 2.2.4.6.12, estamos hablando de plan de trabajo anual, dice documentación. Documentación. El empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados, entre otros, los siguientes documentos en relación con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el numeral 5 dice, el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de la empresa firmado por el empleador y responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, atentos muchachos. El plan de trabajo anual de la empresa que debe estar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar firmado por el dueño de la empresa o representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esas dos personas lo tienen que firmar y también tiene que estar fechado. Si ellos dos no firman, sino uno solo, no cumple con la norma de documentación. Tiene que tener la firma del dueño de la empresa, representante legal y la persona encargada o líder del sistema de seguridad y salud en el trabajo que esté en el momento, porque pues, obviamente después pueden cambiarlo, puede ser que él renuncie y vaya a otra empresa, puede ser que lo echen, pues tantas cosas, ¿no? Pero eso tiene que estar fechado y firmado por estas dos personas, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En el artículo 2.2.4.6.16, todo esto recuerden que es el decreto 1072, decreto único reglamentario del sector trabajo, dice, evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST. Dice, la evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para actualización del existente. Entonces, mire, para poder saber cuál es el plan de trabajo anual que yo tengo que echar a andar, yo necesito hacer la evaluación inicial. Para hacer la evaluación inicial se tiene que tener en cuenta los 60 estándares para saber qué tengo y qué no tengo, dependiendo de cuáles son los estándares mínimos que necesito. Recordemos que dependiendo del número de trabajadores y dependiendo del riesgo que estos corren al momento de trabajar, entonces es que así serán el número de estándares. No sé si recuerdan, si tienes empresa o una UPA de menos de 10 trabajadores, riesgo 1, 2 y o 3, entonces serán 3 estándares. Si ya está, por ejemplo, de 10 hasta 50 trabajadores, entonces en ese caso, riesgo 1 y o 2, 3, entonces ya son 21, perdón, son 7, y así, después va a 21. No, ese es 21. El que tenga menos de 10, entonces ya es 7 si no es una UPA. Y si tiene riesgo 4 o 5, es 60. Entonces, eh, con el formato que yo les voy a llevar el sábado, le digo, mira, con esto se hace una evaluación inicial. Se hace de esta manera.
Entonces, para poder tener el plan de trabajo anual se necesita una evaluación inicial. En el artículo 2.2.4.6.17 dice planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST. Dice, el empleador o contratante debe adoptar mecanismos para planificar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST, basado en la evaluación inicial y otros datos disponibles que aporte este propósito. En el numeral 2.3 de ese artículo 2.2.4.6.17 dice, establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos que en él se especifiquen, metas, actividades claras para su desarrollo, responsables y cronogramas, responsables y recursos necesarios. Entonces, esto que está aquí te lo voy a explicar con esto. En el parágrafo 2 de eso que acabamos de leer, dice, el plan de trabajo anual debe ser firmado por el empleador y contener los objetivos, metas, actividades responsables, cronogramas y recursos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este es un ejemplo de cómo puede iniciar un plan de trabajo anual. Por ejemplo, en el ítem 1, en la primera actividad, revisión y publicación de las políticas de seguridad y salud en el trabajo y política de prevención de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas. Esta es la actividad que se va a hacer. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Establecer y aprobar la política del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo teniendo en cuenta los parámetros del decreto 1072 en el artículo 2.2.4.6.6. La meta, revisar la política. ¿Quién es el responsable de hacer eso? El representante legal y el profesional universitario responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y también aquí, por ejemplo, para el caso de esta empresa, están diciendo que el COPAS también tiene que estar presente para revisar la política. Ojo, que la política puede estar o no estar. Si no está, tú la tienes que hacer. Y si está, pero necesita ser cambiada, entonces tú tienes que cambiarla y volver a hacer lo mismo que antes, volverla a publicar, volverla a capacitar a los trabajadores en la política, explicárselas y todo, o sea, desde cero prácticamente. Los recursos que se asignan, porque mira que aquí habla recursos. En el caso, por ejemplo, de los recursos humanos, ¿quiénes van a estar presentes? El representante legal, el profesional que está responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el COPAS. Los recursos técnicos que se necesitan, pues equipos de cómputo y la impresora para que una vez terminen, impriman y ya. Y obviamente la papelería que se necesita en este caso para imprimir y publicar esta política. Observaciones. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse. Es decir, que la política de seguridad y salud en el trabajo, la política de tabaco, alcohol y drogas, se tiene que revisar anualmente por norma. Ahora, si usted no la va a revisar anualmente, sino antes, también lo puede hacer, pero eso es anualmente, o sea, también tiene que revisarla anualmente. Ahora, si usted, por ejemplo, hubo un cambio en la legislación y tienes que ver si la política tuya la tienes que cambiar, entonces tienes que volverla a revisar. ¿Ok? Bien. Sí, esto es si hay que actualizar el acorde con los cambios tanto en materia de seguridad y salud en el trabajo como en la empresa. Acá tenemos otro, por ejemplo, me bajé aquí en la socialización y divulgación de la política. El objetivo, difundir la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la institución y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas en el lugar de trabajo. ¿Cuál es la meta? Socializar y divulgar al 100% de los trabajadores. Esta es la meta que vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque esto es un plan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer y cuánto es la meta que espero hacer? El responsable profesional universitario, que es responsable del sistema de gestión. En el recurso humano que se necesita, pues el profesional responsable, el equipo de cómputo, la impresora y la papelería. ¿Sí? Y esta actividad se realizará con el personal nuevo en la actividad de inducción y con el personal antiguo en la reinducción, que es lo que ya yo te había explicado anteriormente.
Bien, el artículo 2.2.4.6.18 dice objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los objetivos deben expresarse de conformidad con la política de seguridad y salud en trabajo establecida en la empresa y el resultado de la evaluación inicial y auditorías que se realicen. Estos objetivos deben tener en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes. 3. Ser coherentes con el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las prioridades identificadas. Y en el artículo 2.2.4.6.20 dice, los indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para la definición y construcción de indicadores se evalúa la estructura. El empleador debe considerar, entre otros, los siguientes. Y en el numeral 3 dice, el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. Es decir, que por fuerza, por ley, en los indicadores que evalúa la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tengo que considerar poner el plan anual de trabajo. Es decir, sí o sí tiene que estar el plan anual de trabajo. Porque si no está, entonces ahí es donde viene el problema. Porque yo te estoy diciendo que en cumplimiento del objetivo y para que esto se cumpla en un indicador de estructura tiene que haber un plan anual de trabajo. Porque si no, tú vas ahí haciendo las actividades como bien te plazca. No debe ser así, tienes que tener un cronograma de actividad, un plan de acción, un plan de trabajo anual. Bien, en el artículo 2.2.4.6.21 dice indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el proceso, el empleador debe considerar, entre otros. Y en el numeral 2 dice ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. Entonces, es muy importante tener en cuenta siempre el plan anual de trabajo. Este debe de estar, porque ese es el que yo voy a ejecutar durante todo el año. Por eso es que es anual. Bien, para que esto no se pierda el hilo, voy a dejar hasta ahí para que el día sábado pueda continuar en estas tres diapositivas y ya meterme en lo que son los indicadores de estructura, indicadores de proceso, indicadores de resultado y indicadores mínimos según la resolución 0312 del 2019, ¿sí? Y ya poder pues comenzar a hacer ejercicios para que ustedes cada vez que le pidan en su trabajo que hagan los indicadores o que los calculen, pues los puedan realizar. Bueno, muchachos, no siendo más, les agradezco que hayan visto este video. Eh, los dos exámenes que hay que hacer los vamos a hacer el día sábado con el favor de Dios, tipo taller. Por favor, les pido lleven 3.000 pesos cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que podamos trabajar tipo taller. Todo el material va a estar ahí y si en algún momento lo necesitas, puedes acceder a él. Cualquier duda, inquietud, me puedes escribir al interno en el WhatsApp y pues ahí te puedo colaborar. No siendo más, muchas gracias, Dios los bendiga, les espero, vea que se pongan al día. Acuérdense de la información importante que les dije. Que estén muy bien.